¿Qué tal, profe? Soy Jonathan Villalobos Ramírez, de la sección 2, tercer semestre de Ingeniería Química. Y en esta exposición le vengo a presentar del tema 5 del tercer parcial, el cual es electroscopía infrarroja. Todo tema tiene que ser dividido en subtemas, es por ello que mi exposición la dividí en 4 secciones. En la primera voy a hablar sobre la teoría de absorción en el infrarrojo. Después voy a hablar sobre la interpretación de un diagrama o un esquema de espectros infrarrojos. En la tercera sección voy a hablar de la instrumentación que se ocupa en una radiación infrarroja. Y por último voy a hablar sobre las aplicaciones y ejemplos prácticos para emplear este tipo de radiación. Así que vamos a empezar el video, espero que les guste mucho, así que comencemos. Bueno, es hora de meternos ya al contenido del video y como lo dije, esto iba a estar dividido en secciones, así que vamos a entrar a la primera, la cual es teoría de absorción en el infrarrojo. Y es importante arrancar diciendo y recordando que en el espectro electromagnético había una división dependiendo de los tipos de radiación que había. Tenemos las ondas, las radiaciones de radio que van hasta las de gamma. ¿Y por qué se define esta jerarquía? Por la longitud de onda. Vemos que las longitudes de onda del radio son mayores a las longitudes de onda de los rayos gamma. Es por ello que se da esta jerarquía. Y también depende del color en el que, digamos, se descompone, ya que podemos ver que aquí hay una escala de colores y esto depende de la descomposición de la luz blanca. Sin embargo, como ya se pudieron dar cuenta, el video se centra en la zona infrarroja. Y bueno, esto pudo haber ido en aplicaciones, sin embargo, el video tiene técnicamente de base esto, o sea, ¿para qué sirve en la química analítica? Es por ello que aparece en la primera sección. Y bueno, una de las funciones que tiene este tipo de radiación es la identificación de compuestos orgánicos a partir de sus grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Recordaremos los alquilos, alquelos, los ácidos carboxilos, las aminas, etc. ¿Y cómo identificar estos compuestos orgánicos? Porque tienen el CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, los compuestos orgánicos están compuestos de dichos elementos y es por ello que son considerados orgánicos. Bueno, también tiene otra función, la cual es identificación de sustancias puras e impuras. Hay que recordar, una sustancia pura no es lo mismo que una impura. Lo vimos mucho en normalidad, yo recuerdo mucho un problema que el profe nos puso y bueno, en normalidad afecta directamente el peso de la muestra. Entonces, si tú tenías una sustancia al 36%, no te iba a pesar lo que en realidad debería de ser. O sea, la impureza de sustancias afectaba directamente al peso o a la masa de dicha sustancia impura. Aquí podemos ver siempre hay una radiación de una sustancia estándar, o sea, esta es la sustancia 100% pura, y tenemos aquí en comparación de una radiación de una sustancia no tan pura, porque podemos darnos cuenta que hay similitud, pero no es exactamente o no toma la misma forma que la de la sustancia estándar. Así que aquí podemos identificar impurezas en diversos compuestos. Y bueno, otra vez metiéndonos al espectro infrarrojo, este se divide en tres zonas o en tres regiones, las cuales son la región cercana, media y lejana.
esta también depende de la longitud de onda. Esto ya se verá un poquito más adelante en esta tablita. Aquí están las tres regiones que ya se mencionaron anteriormente. Esta es su longitud de onda. Bueno, la cercana va de 0.8 a 2.5 nanómetros, la mediana de 2.5 a 50 nanómetros y la lejana de 50 a 1000. Número de onda, el número de onda, porque, bueno, yo la verdad nunca había escuchado de este número de onda. Sin embargo, me doy cuenta que el número de onda es la inversa de la longitud de onda. Quiere decir que en esta longitud de onda, por ejemplo, de la cercana, va a haber este número de ondas. O sea, se los voy a demostrar ahorita en una diapositiva. Y bueno, entonces el número de onda de la región cercana va de 2500 ondas a 4000 a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Bueno, de igual manera, les voy a enseñar ahorita en la siguiente diapositiva. La media, su número de onda va de 4000 a 400 centímetros a la menos 1 y la lejana va de 400 a 50. ¿Por qué si estas van aumentando, estas van disminuyendo? Porque como lo dije, son inversamente proporcionales. Sin embargo, el número de onda es directamente proporcional a la energía de la onda. Porque si nos damos cuenta, al aumentar el número de onda, también aumenta la energía. Esta es una regla. Y bueno, aquí en el espectro infrarrojo, principalmente se hace énfasis en una subregión que no sé si se dieron cuenta, pero está resaltada de color verde y es la región media. Esta se subdivide en dos, la cual son la de frecuencia de grupos y la de la huella dactilar. La de frecuencia de grupos, que es la que nos interesa y la que en realidad vamos a estudiar más a fondo, tiene número de ondas de 4000 a 1200 centímetros a la menos 1. ¿Qué quiere decir? En este rango vamos a encontrar a los compuestos orgánicos que ya se habían mencionado anteriormente. Dijimos que le sirve el espectro infrarrojo a la química analítica para identificar estos compuestos y es en esta zona donde los vamos a encontrar. ¿Sí? Bueno, esta era la explicación que les decía. Vemos una longitud de onda de medio metro y vemos que el número de onda es de 2. Si nos damos cuenta, aquí está el primer número de onda o la primera onda y aquí está la segunda. Por eso es que son inversamente proporcionales. Porque si yo hago una división, veo que si el número de onda es igual a la inversa de la longitud de onda, si yo divido la inversa de la longitud de onda, tengo una longitud de onda de 0.5 metros. Entonces, si yo hago la división, me doy cuenta que me va a dar 1 sobre metro, el cual si yo lo paso arriba como otra cantidad, me va a dar 2 metros a la menos 1. Por eso es que el número de onda está expresado en unidades de medida a la menos 1. Bueno, ¿qué hace la electroscopía de infrarrojo en las moléculas? Este es un video y nos vamos a dar cuenta. Siempre en la electroscopía hay una radiación, como pudieron ver. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa radiación va hacia una muestra o al compuesto que queremos analizar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una excitación. Así la química lo define como una excitación de las moléculas, las cuales podemos ver, como vemos, al recibir la radiación, las moléculas digamos que se vuelven medio loquitas, empiezan a haber unos movimientos, y eso es lo que hace la electroscopía, ¿no?, de la radiación infrarroja. Podemos ver cómo se alteran las moléculas. ¿Y esto a qué se debe? La luz, todo haz de luz es poseedora de fotones. Entonces, estos fotones al ir a nuestra muestra
¿Qué es lo que hace? Pues transmite energía. Entonces nuestra muestra, ¿qué es lo que hace? Absorbe la energía y es ahí donde esa absorción la que hace esos movimientos en las moléculas, ¿sí? Es importante aquí resaltar que hay dos, digamos, fenómenos o dos conceptos básicos. El primero es la transmitancia. Tenemos nuestro haz de luz con X energía y al penetrar nuestra muestra, unas entra y otro sale. Sin embargo, la misma que entra no es la misma que sale. La energía que sale es denominada transmitancia. ¿Qué pasa con la energía que se quedó aquí? Esa toma el concepto de absorbancia. Es la energía que absorbe nuestra muestra y la cual afecta a los movimientos que estamos viendo en los videos. Estos tipos de movimientos ya se verán un poquito más adelante a fondo, pero es importante mencionar eso, ¿no? Lo que hacen las radiaciones infrarrojas y todo tipo de radiaciones en las moléculas. Sin embargo, este tipo de radiaciones, la infrarroja, sí se basa más en los movimientos vibratorios que sufren las moléculas al recibir dicha vibración. De hecho, esa es la clave de la teoría de absorción en el infrarrojo. Esto ya lo veremos un poco más a fondo, los movimientos de las moléculas. ¿Sí? Ahí seguimos viendo. Y bueno, ok, bueno, hay otra forma de entender estos movimientos o este tipo de vibraciones en las moléculas. Supongamos que en toda molécula pues, hay átomos de distintas masas, lógicamente, las cuales toman el lugar de las pelotitas amarillas que se ven en el otro video. Y ese resorte toma el lugar, químicamente hablando, del enlace que hay entre los átomos, ¿sí? Entonces tengo dos átomos y mi resorte es mi enlace, así, químicamente, pues un enlace cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al recibir los fotones o la radiación infrarroja hacen lo que ya había dicho, la excitación, entonces crean estos movimientos vibracionales, pero hay que analizar que, por ejemplo, ya metiéndonos más a fondo, que a los resortes solamente les podemos hacer dos tipos de movimientos o de alteraciones. Uno es este, el cual es técnicamente un movimiento de tensión, ¿sí? Si se dan cuenta, no hay, o sea, sufre una pequeña deformidad, pero al final de cuentas llega a su posición inicial. ¿Y qué más le podemos hacer a un resorte? Podemos hacerles movimientos, o bueno, más que nada fuerzas de torsión, perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos así, como que hacer medio feo el resorte y pues se deforma. Y esta metáfora sí va muy relacionada a la química y a este tema principalmente de absorción de energía infrarroja. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, ya que esta metáfora, digámoslo así, sí tiene cierto grado de realidad químicamente hablando. Y bueno, ya vamos a entrar a los movimientos vibracionales. Como les dije, existen dos tipos de vibraciones, las cuales sufren las moléculas al recibir los espectros infrarrojos. El de tensión, como ya vimos, era este, o los de flexión, que como les dije, eran estas deformaciones que hacíamos en el resorte. En las vibraciones de estiramiento existen dos tipos. Los estiramientos pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Por qué simétricos y asimétricos? Porque, bueno, aquí
ya está un esquema un poco más claro y ahora sí más centrado, ya con moléculas químicas. Podremos ver en la imagen o en el movimiento B1, esa es una vibración simétrica. ¿Qué pasa? Que los átomos de mi molécula lo que hacen es esto. Los dos bajan, luego regresan. Bajan, regresan. O sea, hay una simetría. Los dos hacen el mismo movimiento y hay simetría. Por otro lado, como vimos, el otro tipo de movimiento o la otra vibración eran estiramientos asimétricos, que es en la B3. ¿Qué pasa? En la B3, un átomo baja, el otro sube. Este baja, este sube. Este baja, este sube. No hay simetría, como en la otra. O sea, van a direcciones opuestas. O hay un patrón, pero no hay simetría. Bueno, ahora hablando de las vibraciones de flexión, también tiene subdivisiones. Tenemos el tijereteo, el balanceo, el aleteo y la torsión. Y de igual manera en la siguiente diapositiva se ve, por ejemplo, el tijereteo, que es la molécula B2, y el balanceo, el cual es la Z. Vemos que el tijereteo hace esto y el balanceo lo que hace es esto, como un tipo de reloj. Aquí es importante resaltar la diferencia química, ya que aquí ya vimos la física, la cual el estiramiento era esto y la deformación pues esto, ¿no? Químicamente hablando, las diferencias entre ambos tipos de vibraciones es que en el estiramiento que hay un cambio de distancia, digámoslo así, que pasaba por ejemplo en las moléculas con vibraciones simétricas, pasaba esto, ¿no? Había un cambio de distancia, si nos damos cuenta, se alargaban, digámoslo así, los átomos. En las de flexión, lo que pasa es que más que haber un cambio de distancia, hay un cambio de ángulo. Y por ejemplo, como ya lo vimos, el tijereteo lo que hace está así, nuestro ángulo inicial, pero al comenzar la vibración lo que hace el tijereteo es ángulo chico, ángulo grande, ángulo chico, ángulo grande. ¿Sí? Entonces hay un cambio de ángulo. De igual manera, en el balanceo lo que hace es el cambio de ángulo. Y hay que dejar un poco aparte la subdivisión de las vibraciones, aleteo y torsión, ya que estas se dan fuera del eje. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si nos vamos a analizar los 4 tipos de vibraciones que ya acabamos de estudiar, si nos damos cuenta, por ejemplo, en la molécula o en la vibración simétrica, el centro está firme. Bueno, me voy a hacer un poco más claro. El centro, que es este, está firme, ¿no? Y aquí están los átomos moviéndose. En la simétrica, bueno, uno así y otro así, así, ¿no? Pero fíjense que el centro está firme. En el tijereteo, igual, nada más se mueven los átomos. Y en el balanceo, pues ni se diga, así. Sin embargo, en las vibraciones X y Y se dan fuera del plano. ¿Y por qué decimos fuera del plano? Porque simple y sencillamente el centro se mueve. Si nos damos cuenta, aquí se está moviendo el centro, ¿no? En la vibración X. Y en la Y, de igual manera, así, se mueve el centro. Por ello es que decimos que estas vibraciones se dan fuera del eje. Esto, el aleteo y la torsión, ¿no? Bueno, ahí son otra vez los movimientos. Y bueno, ya para finalizar esta sección, es importante hacer énfasis en las fuerzas de absorción, las cuales ya vimos, por ejemplo, en el primer video que puse, la cual es la radiación, la energía que absorbe nuestra muestra. Estas fuerzas de absorción dependen de la magnitud del cambio del momento dipolar.
¿Cuándo hay momento dipolar? Cuando tenemos un enlace con dos átomos distintos. ¿Por qué? Porque al ser distintos hay electronegatividades distintas. Entonces va a haber polarización. ¿Sí? Entonces, a mayor cambio dipolar, hay mayor fuerza de absorción. ¿Y cómo se va a ver reflejada esta fuerza de absorción en nuestros espectros infrarrojos? En las bandas. Bueno, en la siguiente sección vamos a meternos más de lleno a las bandas, pero vamos a ver que hay bandas más largas que otras. ¿Sí? Entonces ahí donde entra directamente este factor que, digamos, sí afecta a la fuerza de absorción o a las bandas de absorción infrarroja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos compuestos, el cual es el ácido clorhídrico y el monóxido de carbono. ¿Y aquí qué hay? Pues aquí sí hay polarización. ¿Por qué? Porque pues tenemos dos átomos diferentes, entonces hay diferentes electronegatividades, por lo cual hay polarización. ¿Sí? Es ahí donde se va a ver afectado nuestro espectro infrarrojo. ¿Sí? Sin embargo, si nos vamos a moléculas diatómicas, por ejemplo, el oxígeno molecular, nos vamos a dar cuenta de que no hay momento dipolar, ya que al ser técnicamente una copia o dos compuestos iguales, perdón, dos elementos iguales, hay igual electronegatividad, entonces no hay electronegatividad y por tanto no hay fuerza de absorción en el infrarrojo. O sea, si yo un oxígeno molecular le transmito una radiación infrarroja, pues no va a observar nada, no va a haber un diagrama de espectro infrarrojo, porque no tiene polarización o no tiene un momento dipolar. Eso también pasa, lógicamente, con el nitrógeno molecular. Entonces, es importante mencionar esto, que el momento dipolar va afectado a las bandas de vibración, las cuales las vamos a ver en la siguiente sección. Y nada más eso, esa relación que hay en base a las fuerzas de absorción y al momento dipolar de las moléculas que se estudiarán. Bueno, antes de entrar al contenido de la segunda sección, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mencionar algo que me parece muy importante y que se me olvidó mencionar en la sección 1, lo cual era los factores que afectan la energía de un fotón, el cual va a crear la vibración en las moléculas. La energía se ve afectada en los compuestos, de que llega la radiación, los fotones o la energía se queda, que digamos es la absorbancia. ¿Y qué factores afectan? ¿Qué tanta energía va a crear en la molécula? Pues simple y sencillamente son tres. Son las masas de los átomos, la geometría de dicha molécula y el tercero es qué tan rígido es el enlace. Entonces, solamente me quería hacer ese comentario, ya que me parece importante, ¿no? Esos serían los factores que afectan la energía del fotón, el cual va a crear la vibración en la molécula. Y ahora sí, después de este pequeño paréntesis, vamos a entrar a lo que es la segunda sección de esta exposición, cómo interpretar un espectro infrarrojo. ¿Sí? Ya un poquito más práctico. Bueno, aquí tenemos lo que es un diagrama de espectros infrarrojos. Parecería que son estalactitas de una cueva. Recuerdan que son esas puntas en dirección hacia el suelo. Pero no, esto en realidad, estas puntas, como ya lo había dicho,
son las bandas vibratorias. Y de igual manera mencioné que de las bandas vibratorias se ven muy relacionadas al momento dipolar de las moléculas. Entonces entendemos que si la banda es más larga, el momento dipolar también lo es. ¿Sí? Entonces, recordando las regiones del espectro infrarrojo, hicimos énfasis en dos subregiones de la región media. ¿Sí? La subregión de la frecuencia de grupos, que como dijimos es donde vamos a encontrar a los grupos orgánicos, y la subregión de la huella dactilar, la cual, bueno, va de los 1200 a 1400 centímetros a la menos 1. La de frecuencia de grupo, su número de onda es 4000 a 1200. Entonces, regresando, ¿qué tenemos aquí? Podemos clasificar las bandas vibratorias dependiendo de qué tan largas son, ¿sí? Eso también se ve reflejado en qué tan intenso, ¿no? Por ejemplo, teniendo la 8, podemos clasificarla en una banda fuerte. Solo voy a poner fue. La 9 podemos clasificarla como una banda media. Y por ejemplo, la 7 puede ser clasificada como una banda débil. ¿Sí? Solo pondré de débil. ¿Sí? Y surge también otra clasificación, la cual son estas ya muy débiles bandas, las cuales son denominadas sobretonos. ¿Sí? Sobretonos. ¿Y qué pasa en los sobretonos? Bueno, al tener de plano un momento dipolar muy bajo, surgen unos compuestos orgánicos. O sea, al tener un sobretono en cualquier espectro infrarrojo, automáticamente nos va a tener los denominados compuestos aromáticos. ¿Sí? Aromáticos. Bueno, lo dejaré en aromato. ¿Y cuáles son los compuestos aromáticos? Los derivados de el benceno. El benceno, que es un hexágono, geométricamente hablando, con 3 dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, así podemos clasificar a las bandas de vibración en los diagramas de espectros de espectros infrarrojos. Si nos damos cuenta, hay un eje X y hay un eje Y. El eje X es el número de onda, que como ya lo habíamos mencionado, su unidad es el centímetro a la menos 1, porque es la inversa de la longitud de onda. Y puede que tengamos al eje Y la transmitancia o también a la absorbancia. Sin embargo, en los diagramas de espectros infrarrojos que me tocó indagar, sí veía que ocupaban más a la transmitancia. Puede ser simple y sencillamente la transmitancia normal, llegando como máximo a la unidad, o puede ser porcentaje de transmitancia, que sería pues la transmitancia por 100, ¿no? Para expresarlo en porcentaje. Esa sería técnicamente la base para entender lo que son los espectros o diagramas de espectros electromagnéticos. Bueno, para analizar los espectros IR, se me olvidó mencionar que
se abrevia IR infrarroja. Entonces, ejemplos de enlace para espectro infrarroja, ¿sí? Lógicamente hay diferentes tipos de enlace, dependiendo de los elementos que intervienen. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de estos enlaces. ¿Por qué tenemos al arsénico? Porque sabemos que el arsénico no corresponde al CHOM, sin embargo, al estar unido a un compuesto del CHOM, es considerado un compuesto orgánico, el arsénico y el oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el enlace y cuál va a ser su intervalo de frecuencia. Ah, por cierto, importante, se me olvidó mencionar. Hay que recordar que esta es aproximadamente yo creo que aquí más o menos, sería la denominada zona de los grupos funcionales. Y aquí es la zona de la huella dactilar, que ya se mencionó. Bueno, si regresamos, ¿sí? A esto me refiero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y por qué no nos metemos tanto a la zona de la huella dactilar? En la zona de la huella dactilar se ven compuestos que tienen una compleja interpretación, o sea, sus diagramas de espectros infrarrojos son un poco más difíciles de interpretar. Entonces, es por ello que, por ejemplo, en este énfasis que le estamos dando, más que nada a la identificación de compuestos orgánicos, es por ello que nos metemos a la zona de la huella dactilar, ¿sí? Bueno, como dije, esos son ejemplos de enlaces de espectros infrarrojos. Aquí hay otra tablita. Hay diferentes tipos de enlaces. Si nos damos cuenta, hay enlaces simples, enlaces dobles o hasta enlaces triples. Ahorita vamos a ver un poco más. Y cada uno con un distinto número de ondas. Si se dan cuenta, pues sigue estando dentro del rango de los grupos funcionales. Bueno, vamos a analizar un poco distintos tipos de enlace. Por ejemplo, tenemos el enlace carbono-hidrógeno y un ejemplo de ello es el decano. Si nos damos cuenta, aquí esta parte la seleccioné de la tabla anterior, ¿sí? Entonces vemos que el enlace de carbono-hidrógeno tiene una vibración de tensión y tiene un rango de 3000 a 2800 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Si nos damos cuenta, está en el rango de los grupos funcionales. Y aquí está, ¿sí?, las bandas que me hacen identificar que tengo un enlace carbono-hidrógeno. Y bueno, ya aquí hay otros aspectos que me determinan que es el decano, ¿sí? Otro enlace simple, el NH, teniendo a la anilina de ejemplo. Aquí nuevamente de la tabla seleccione el enlace nitrógeno-hidrógeno que tiene un rango de 3500 a 3200 centímetros a la menos 1. Y si nos vamos a ese rango aproximadamente por acá, vemos que aquí están las bandas características de este tipo de enlace. Y así podemos, bueno, ya después metiéndonos a esta onda, y aquí es donde quiero que vean un poco, ya que vemos aquí que de plano las bandas de vibración se ven un poco más complicadas de analizar. O sea, no es lo mismo identificarlo de esta manera respecto al rango del número de onda, a tener que analizar todas estas vibraciones que se dan. ¿Y por qué hago énfasis aquí? Porque está dentro de la zona de las huellas dactilares. Por eso es que mencioné que esta zona es un poco más difícil interpretarla, ¿sí? Y por ello no nos metemos tanto ahí. Solo era para que vieran que pues es un poco complicado
esta zona, ¿sí? Más que nada para la química analítica. Y tengo otro enlace simple, el cual es enlace OH, las denominadas también sales, y tenemos el alcohol bencílico, ¿sí? Vemos acá el enlace OH y el rango de 3600 a 3200. Pero principalmente este grupo o este enlace tiene una característica que tiene dentro de este rango, si nos damos cuenta, aquí alrededor de los 3329, tiene lo que es una banda ancha, ¿sí? Y esta banda ancha es característica de los enlaces OH o las sales, ¿sí? Entonces, automáticamente viendo esta banda, podremos darnos cuenta de inmediato que se trata de un compuesto orgánico donde interviene el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Y bueno, ya dándonos más énfasis por acá, llegamos a la conclusión de que se trata de el alcohol bencílico. Ahora vamos ya a meternos a enlaces dobles, por ejemplo, un doble enlace carbono-carbono. Si nos damos cuenta aquí en estos enlaces que van de 3610 a 1610 a 1650 centímetros para menos 1, tenemos lo que es un sobretono, ¿sí? Está en el rango y tenemos un sobretono. Anteriormente ya clasificamos a las bandas vibratorias y al ser muy pequeña, pues se trata de una banda sobretono. ¿Y qué dijimos? Que las bandas sobretono se dan en los compuestos aromáticos, los derivados del benceno. Y es así que llegamos a un compuesto aromático. Compuesto, bueno, enlace doble de carbono-oxígeno. Aquí vemos una banda muy larga. Recordar que tan larga es la banda se relaciona al momento dipolar del compuesto. Y vemos que cumple con el rango, está alrededor de los 1710. Por ello es que identificamos el enlace doble entre carbono y oxígeno, ¿sí? Y así interpretamos este compuesto en dicha banda. Bueno, viendo otro enlace triple, tenemos al enlace carbono-nitrógeno. Podremos ver bandas que caracterizan a dicho enlace en las regiones de 2500 centímetros a la menos 1. Y como podremos ver, aquí hay una banda un poco delgada, la cual me hace identificar a este compuesto, perdón, a este enlace. Y bueno, técnicamente este es un resumen de los enlaces. Bueno, aquí hay un poquito más. Sin embargo, si me pongo a ver todos, pues sinceramente no hay mucho que explicar. O sea, sí hay mucho que explicar, pero no hay mucho chiste. Ahorita voy a dar la conclusión general y por qué me puse a analizar, pues, ejemplos, ¿no? De enlaces. Tenemos aquí, por ejemplo, a los enlaces simples, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno, que van alrededor de los 3500 a los 2750 centímetros de la menos 1. Aquí están triples enlaces de carbono, nitrógeno, dobles enlaces. Y bueno, aquí entramos a la región de la huella dactilar, que como mencioné, tiene un poco más de complejidad su interpretación de espectros infrarrojos. Pero bueno, solamente es para mencionar, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que vimos que cada
grupo tiene característico, pues bandas, ¿no? Hay desde muy agudas, hay desde banda media, banda débil, hay también sobretonos en algunos grupos funcionales o compuestos orgánicos. Por ejemplo, vimos también que el OH tiene una banda un poco tipo parábola, ¿no? Entonces, aquí es donde llega la lógica o cae el 20 de la importancia en la química analítica. Para eso es la radiación infrarroja o los espectros infrarrojos, porque nos ayudan a identificar los compuestos. Yo mando a realizar espectros infrarrojos de tal muestra y referente al análisis o a la interpretación que yo le dé a la gráfica o al diagrama de espectros, podré identificar el enlace y qué compuesto orgánico es, ¿sí? Entonces, es ahí por la razón la cual me puse a analizar cada uno, porque cada uno tiene una característica, ¿no? Desde la forma, desde en qué zona, ¿no? En qué número de onda más o menos se encuentran las bandas, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra la importancia de esta radiación, ¿no? Para los espectros infrarrojos. Y ahora, existen unas pequeñas fórmulas para las cuales son moléculas lineales y no lineales. ¿Para qué? Para calcular los modos vibratorios, ¿sí? O sea, así de increíble. Simple y sencillamente, como dije, los requisitos o la condición es que las moléculas deben ser lineales, o sea que tengan una separación de 180 grados en sus átomos, y bueno, también no lineal, que simple y sencillamente sea diferente a 180. Y las fórmulas son estas: para las moléculas lineales será 3 por n menos 5, y para las no lineales 3n menos 6, donde n es igual a los números de átomos, ¿sí? Referente al compuesto al cual se estudia. Un ejemplo con una molécula lineal, tenemos al monóxido de carbono y nos pide calcular el número de modos vibratorios. Bueno, utilizando la fórmula que vimos anteriormente, 3n menos 5, tenemos 3 por 2, porque 2 porque el monóxido de carbono tiene dos átomos, uno de carbono y otro de oxígeno. Entonces, por ello que se ocupa el 2. 3 por 2 menos 5 me daría el número de modos 1. Y bueno, más que nada el número de modos se centra en una respectiva zona. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona 1, la cual marca y comprueba la efectividad de la fórmula. No cuentan dos porque podría decirse que están muy juntos. O sea, si tuviera uno acá y otra banda por acá, a lo mejor y sí, diríamos, oye, no cuadra, ¿no? Sin embargo, las bandas al estar muy juntas se cuenta como una. Ya aquí se centra más en la zona, ¿sí? Y un ejemplo con una molécula no lineal. Ahora tenemos que calcular el número de modos vibratorios del dióxido de azufre, ¿sí? Entonces, la fórmula cambia, ya que es una molécula no lineal, 3n menos 6, ¿sí? 3 por 3, ¿por qué 3? Porque tenemos 3 átomos en el dióxido de azufre. Tenemos 2 de oxígeno y 1 de azufre. Entonces me queda 9 menos 6. Por lo tanto, tenemos 3 modos o 3 vibraciones que van a surgir en el dióxido de azufre. ¿Y qué pasa aquí? Que en nuestro diagrama de espectros infrarrojos tenemos 4, ¿no? 4 zonas o 4 modos vibratorios. Sin embargo, el que está marcado con número 1 no cuenta, ya que, como dijimos, eran sobretonos y realmente son débiles, ¿sí? Entonces, en este caso se ignoran. Entonces, únicamente nos centramos en estas 3. La 2, la 3 y la 4, la cual es una banda
fuerte, una ahí tirándole a mediana y otra débil, ¿sí? Entonces ahí donde se comprueba también que sí sirve. Es importante mencionar, conforme haya más número de átomos en la molécula a estudiar, la complejidad del diagrama de espectros infrarrojos va a aumentar, ¿sí? De ley. Es por ello que decimos que a mayor número de moléculas, el espectro se va más a la zona de las huellas dactilares, ¿sí? Entonces, solamente hay que tener eso en consideración, ¿sí? A mayor número de átomos, la complejidad del espectro infrarrojo se va a complicar. Bueno, ahora vamos a meternos a la instrumentación para los equipos de espectros infrarrojos, con los cuales se obtienen los gráficos que se vieron mucho en la sección pasada. Bueno, como todo fenómeno debe tener un aparato que lo mida. Y bueno, la espectroscopía no es la excepción. Para ello existe el espectroscopio, el cual es un aparato que se basa en la óptica, ¿verdad? Y que se utiliza para medir las propiedades de la luz y centrarse en una porción específica del espectro electromagnético. Como ya se mencionó anteriormente, pues es evidente, ¿no? Que la porción estudiada en este video es la zona o el espectro infrarrojo. Existen dos instrumentos para estos estudios de espectroscopía. Existe, por ejemplo, el espectroscopio disperso y el FTIR. ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, hay un conflicto, digámoslo así, entre estas. Sin embargo, el FTIR es ya muy usual verlo en la actualidad y tiene ciertas ventajas contra el fotoelectroscopio disperso. El FTIR tiene, además de una mayor velocidad, tiene una mejor precisión y su uso es más fácil. El disperso pues fue usado antiguamente y bueno, es un poco complicado. Por ejemplo, es poseedor de espejos y tienes que manipular los espejos para encontrar la radiación en la cual se quiere concentrar. Y bueno, es una ventaja que tiene el FTIR sobre el disperso. El FTIR, digamos, es actual, ya es un espectroscopio de última tecnología que pues en automático arrebasa a el disperso. Bueno, ya vimos los instrumentos. Ahora estos se dividen en subinstrumentos o en partes, simple y sencillamente, los cuales componen los instrumentos. Me refiero a la fuente de radiación, la celda de muestra y de referencia, monocromador, detector, ampliador y el registrador. Básicamente así funciona. Este es un diagrama de un instrumento para la electroscopía infrarroja. Este se va a analizar al final de la sección, ya que ahorita pues a lo mejor y me pongo a explicar y pues hago bolas. Mejor vamos a entrar primero en teoría y ya después hago un resumen general. Bueno, como se vio en la diapositiva anterior, se comienza por la fuente de radiación, que es lógicamente lo que me va a generar mi haz de luz, que me va a ayudar a estudiar la zona electromagnética en la cual me quiero concentrar. Para este electroscopio se utiliza principalmente los láseres de diodo, el cual simula ser un poco un foco LED, ¿sí?
pero pues simple y sencillamente tiene la potencia de un láser, ¿sí? Tiene esa forma y bueno, ahí en la imagen derecha se ven un poco radiaciones, digámoslo así, de estos tipos de láser. No está incluido en sí en las partes de los instrumentos, sin embargo sí se me hace muy importante mencionar al divisor de luz, el cual es un, ¿cómo decirlo? Pues es un cubo que en el interior tiene un triángulo y el cual, bueno, ya después de que está el láser, este choca con este cubito, el cual divide la luz, porque hay que recordar que una se va para la celda muestra y otra para la celda referencia. Y aquí están, tenemos aquí la celda, la celda referencia y la celda muestra, ¿no? Aquí tenemos nuestra fuente y bueno, aquí hay un rebote de espejos, digamos que son los divisores de luz, y así es como una se va para la celda de referencia y otra para la celda muestra. Esto ya se va a analizar un poco más a fondo al final de la diapositiva. El monocromador es quien se encarga de descomponer el haz de luz en la región que nos interesa estudiar. Va a llegar un momento en el cual el haz que se fue a la celda referencia y el haz que se fue a la celda muestra se van a juntar y van a llegar juntos al monocromador, el cual va a descomponer la luz, y pues ahí es donde debemos de manipular para centrarnos en la región que queramos estudiar. El detector mide la energía de radiación y pues llega un momento en el cual compara tanto el haz de la celda de referencia con el haz de la celda muestra, ¿sí? Entonces llega el detector y ya de ahí se va al amplificador, que bueno, ahorita se va a ver. Existen tres tipos de detectores: los térmicos, piroeléctricos y fotoconductores. Sin embargo, como en esta área, digámoslo así, de instrumentación, se ven más los detectores térmicos, ¿sí? Porque está más centrado en el calor de la radiación. El amplificador modifica la intensidad eléctrica y de ahí lleva el proceso o lleva al proceso de lectura, que ya digamos que es el más importante porque es el que me va a dar el resultado, y para ello está el registrador, ¿sí? Y el registrador me traduce el gráfico dependiendo de los haces que, bueno, ya después de que llegaron al detector, se fueron al amplificador, llegan al registrador, el cual mediante un software me plasma lo que sería el diagrama de espectros de infrarrojo de la sustancia analizada, ¿sí? Esto puede ser ayuda, bueno, por ejemplo el FTIR me parece que ya tiene una pantallita anexada, así, de hecho el FTIR parece una impresora y técnicamente tiene la misma forma. Y bueno, no sé si ven, pero las impresoras tienen una pantallita donde puedes pues mandar las copias que quieres o las impresiones que quieres, y técnicamente así también funciona. En este caso el FTIR, en vez de tener esa pantallita para imprimir o sacar copias, pues ahí es donde me da el registro de mi espectro infrarrojo. O bueno, también puede ser plasmado en una computadora. Y bueno, aquí estamos, lo que les había dicho. Entonces, ¿qué dijimos? Inicia la fuente de radiación, está mi láser, y aquí está mi espejo divisor, ¿no?
que fue el cubito con el triángulo, al llegar este haz lo va a dividir en otros dos, ¿sí? Uno se va a la celda referencia y otro a la celda muestra, ¿sí? La celda referencia es ya una sustancia, digamos, estándar con la cual se va a comparar con la muestra. Y es importante aquí mencionar que estas celdas deben ser compuestas de sales, por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, parece que por ahí bromuro de potasio, me parece que también es una de esas opciones. ¿Por qué? Porque no pueden ser celdas de vidrio, ya que el vidrio tiene la capacidad de que al sufrir una radiación infrarroja, este vidrio absorbe dicha radiación. Entonces, lo que va a hacer es que al pasar el haz y absorber el vidrio dicha radiación, tener absorbancia, como ya se vio en secciones pasadas, pues me va a afectar, ¿no? Mi radiación, porque la energía que llega al monocromador, donde se juntan los dos haces, pues ya no es la misma. Y por lo tanto mi resultado o mi diagrama de espectro infrarrojo se va a ver un poco afectado. Es por ello que se ocupan estas sales, las cuales no absorben energía de la radiación infrarroja. Y bueno, como ya dije, llega a otros espejos, los cuales el haz al incidir dichos espejos se van ambos al monocromador, que como ya dije descompone la luz, luego va al detector, al amplificador y finalmente me da como resultado mi diagrama de espectros infrarrojos. Y como ya vimos, tenemos porcentaje de transmitancia y número de onda, centímetros a la -1. Y bueno, la preparación de muestras, ya que, bueno, podemos tener muestras sólidas, líquidas y también gaseosas. Entonces, este aparato también era utilizado antes, el cual era, bueno, principalmente la parte importante es aquí, la cual eran dos platos de sal. Por ejemplo, aquí tenemos cloruro de sodio. Y por ejemplo, para un líquido, simple y sencillamente era cuestión de poner, por ejemplo, aquí, en esta base, poner la gota de la solución a estudiar. Y entonces, dicha gota se aplastaba, ¿no?, con el plato de cloruro de sodio. Y estas se llevaban a el instrumento de medición de espectro infrarrojo, ¿sí? Y bueno, no solamente había en líquidos, sino también en sólidos. ¿Qué pasaba con un sólido? Pues lo que se hacía era que se pulverizaba, técnicamente, se hacía polvito el sólido a estudiar, y ya con este se hacía un tipo sándwich pues de muestra, ¿no? Era técnicamente una pastillita, y esta era la que se llevaba al instrumento para estudiar su espectro infrarrojo, ¿sí? Y bueno, como lo dije, también estos se hacían gaseosos, pero ya es otro proceso. Bueno, finalmente en esta sección vamos a ver las aplicaciones con ejemplos prácticos y pues, relacionados a la vida cotidiana de la espectroscopía de infrarrojo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ya que esta espectroscopía tiene varias aplicaciones y en distintas áreas, pero vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la espectroscopía de infrarrojo sirve para la identificación de polímeros y plásticos. Hay que recordar que uno de los propósitos que tiene la espectroscopía aliado a la química analítica era la identificación de compuestos orgánicos. Y hay que recordar también que los polímeros y plásticos se componen de el chon, como ya dijimos, ¿no?, en el principio, el carbono
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como aquí podemos ver, algunos plásticos o algunos polímeros, y nos damos cuenta de que su estructura principalmente predominan los elementos que ya mencioné hace algunos momentos, ¿sí? Entonces, es por ello que podemos identificar a estos polímeros y plásticos con ayuda de la electroscopía de infrarrojo, ¿sí? Bueno, eso todavía en la química. Ahora vamos a meternos un poco a lo que es la medicina. Y vaya que este sí es un tema muy serio, digámoslo así. La detección, temprana de cáncer cervicouterino y tumores. Bueno, hay que recordar, aquí, ¿sí? Esto es el denominado cáncer cervicouterino, uno que nada más se presenta en las mujeres. Y podemos ver que ahí en el útero se presentan estas células cancerígenas, ¿sí? Aquí tenemos un fenómeno denominado angiogénesis y este es técnicamente el que causa dicho cáncer, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que, bueno, comienza con una pequeñita pelotita que poco a poco va absorbiendo nutrientes y se vuelve más grande, causando este cáncer, ¿no? Sí, ahí podemos ver otra vez. Este lo que produce es, digamos, más vasos sanguíneos, ¿sí? Como que se va haciendo un arbolito, ¿sí? Y este crea dicho cáncer, como ya se mencionó, ¿sí? Bueno, eh, como ya lo dijimos, ayuda a la detección temprana. ¿Por qué? Porque hay un compuesto, bueno, no, una molécula orgánica, la cual es llamada oxihemoglobina. Esta ayuda para la espectroscopía de infrarrojo y al mismo tiempo ayuda para la detección temprana de este cáncer. Utilizando esta molécula se lleva a lo que ya se ha visto, a una radiación infrarroja para obtener espectros infrarrojos y esta se compara con la hemoglobina, que sería como nuestra molécula muestra, ¿sí? Y entonces, comparando ambas, podemos detectar si hay presencia de cáncer o no. Aquí, bueno, estamos viendo que la cabeza del útero, aquí lógicamente pues es un útero, digamos, sano. Y aquí es donde empieza el incremento, ¿no? Ahí, como ya vimos, la angiogénesis. Y aquí de plano, sí, ya es cáncer, ¿no? O sea, nos damos cuenta cuando de plano está muy invadido de esas cositas amarillas que pues crea el cáncer. Pero, reiterando, con ayuda de la oxihemoglobina y en base a la hemoglobina se puede utilizar espectros infrarrojos y así detectar de manera anticipada el cáncer cervicouterino antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y así se pueden salvar muchas vidas. Esta fue una de las aplicaciones que más me llamó la atención. Y pues básicamente todo lo de medicina es muy interesante. Y pues vaya, ¿no? Esta me sorprendió mucho. Formulación de pinturas. O sea, se utiliza sorprendentemente, por lo menos para mí, no sé, a lo mejor y soy un chavo que no se había dado cuenta de esto antes, pero las pinturas que conocemos simplemente vienen o pueden ser estudiadas con espectros infrarrojos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la resina vinílica, que es un tipo de pintura, la cual está compuesta de cloruro vinilo, que como podemos darnos cuenta predomina
elementos orgánicos, elementos del CHON, solamente por aquí un cloro. Pero bueno, mientras el cloro esté unido a elementos orgánicos, es considerado una molécula orgánica. Y aquí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Su espectro IR. Y bueno, así podemos formular pinturas y pues poder crearlas, ¿no? Toda esa industria de la pintura. Y bueno, por aquí también había esta donde me puse a indagar y veo que también se ha hecho estudio con el clorocaucho. Y el clorocaucho es una pintura en la cual vemos mucho en las albercas a los que les gusta nadar, porque es esa pintura azul de la cual están pintadas las piscinas. Aquí tenemos una imagen ya más práctica y aquí una más comercial de cómo este clorocaucho pues es la pintura de las piscinas, ¿no? Y aquí su espectro IR. Entonces, el espectro IR también sirve para la formulación de pinturas. La identificación de grupos funcionales en alimentos, pues todo alimento tiene grupo funcional, ¿no? O está compuesta de algún tipo de elemento, claro. Aquí, por ejemplo, el de la miel tiene este espectro IR y así podemos identificar, como ya vimos la interpretación en la sección 2, qué grupos funcionales contiene la miel. Y así con todo tipo de alimentos, solamente era para poner un ejemplo, la miel. Y también dentro de los alimentos se puede identificar adulteraciones, que como ya sabemos la adulteración es aumentar o quitar cantidades, ¿no? Originales de los alimentos. Por ejemplo, pues, no sé, a lo mejor se puede vender carne de hamburguesa, ¿no? Se supone que es carne de res, pero a lo mejor y mm, una empresa de carnes, en vez de ponerle carne de res, a lo mejor, no sé, puede que exista, le pone un poquito de carne de pollo. Entonces ahí hay una adulteración, porque entonces no es 100% carne de res. Y lógicamente el empaque no lo va a poner, ¿no? En sus ingredientes. Entonces esas son las adulteraciones. Y mediante espectros IR podemos darnos cuenta si pues hay, digamos, una alteración, ¿no? Y así identificar adulteraciones. Por ejemplo, aquí no puse capturas, pero vi que el aceite de oliva también es muy adulterado, ya que pues nada más, ¿no? Las mañas se le agregan otros tipos de ingredientes para que sea como que derivado, pero no es 100% aceite de oliva. Y así con varios alimentos, ¿no? Entonces, los espectros IR también ayudan a identificar, ¿no? Lógicamente tendríamos como muestra un producto que sabemos que tiene 100% dicho cualquier elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el orégano, podemos hacer una pizza, ¿no? A lo mejor ya tengo hambre. Y podemos hacer también el espectro de nuestra muestra, ¿no? No, perdón, el orégano sería la referencia, ya la muestra sería el producto que queramos estudiar. Y si vemos que hay diferencias, así como lo hicimos con las sustancias puras en la primera sección, cuando vimos que había como que, pues no había tanta similitud, ¿no? Había como que tipos de errores, pues así nos podemos dar cuenta de adulteraciones en alimentos. También para para los fármacos o el área de la farmacia, se puede detectar presencia de medicamentos en muestras. Aquí se utiliza un método llamado el método Raman, utilizado en electroscopía en general, y se utiliza en apoyo de referencias que son sueros sanguíneos
Y, por ejemplo, aquí se usó la aspirina y el ibuprofeno, ¿no? Y entonces, con los sueros y utilizando el, el método Raman, se pudieron llegar así a similitudes en los espectros IR, y así se pudieron confirmar presencia de aspirina y de ibuprofeno. Y eso se puede hacer en general con cualquier medicamento para identificar si en una sustancia se encuentra dicho medicamento. Eh, Apoyo a la ciencia forense. Bueno, los espectros IR también pueden, pues simple y sencillamente, ya en esta ciencia, pues identificar drogas nuevas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos tipos de drogas que han sido identificadas gracias a espectros IR, ya que pues todo criminal puede tener drogas o simple y sencillamente sustancias peligrosas. Y bueno, también en esta área se ocupa este tipo de radiación para identificar dichas drogas o cualquier tipo de compuesto peligroso, ¿no? Aquí, bueno, no sé mucho inglés, pero quiero pensar que aquí dice cocaína, no sé qué, algo así ha de ser. Entonces también tiene esta, eh, este apoyo, ¿no? A la ciencia forense, tan importante que es. Y bueno, por aquí una muy interesante, yo creo que para los químicos se puede medir la contaminación de agua, pero no solo de agua. Yo me puse a indagar y también puede ser de aire, creo que hasta de tierra también. Y bueno, es muy interesante esta parte. Lógicamente se tendría, con el detector se puede ver, ¿no? Los espectros IR y ver la cantidad de agua contaminada y así. Esto, a mi punto de vista, es muy importante. Y si esto se llega a explotar, o sea, digamos, esta idea llega a explotar y surgir de una manera más efectiva, podría tener grandes beneficios en un futuro. Entonces, las aplicaciones de los espectros IR en general, como ya se vieron en estos ejemplos, y hay más aplicaciones, solo que pues ya no puse más. Me parece que por ahí la depilación también de ciertas áreas del cuerpo también sirve los espectros, ¿no? IR. Pero bueno, esas serían algunas de las aplicaciones en las cuales podemos emplear los espectros IR. Pues es hora de dar una conclusión general de esta exposición. Bueno, podemos decir ya así que en términos generales que es muy importante la espectroscopía de IR, ya que pues como se fue mencionando a lo largo del video, la identificación de compuestos orgánicos es muy importante. Esto apoyado a la interpretación de dichos espectros, como se vio en la segunda sección. Sabiendo interpretar y teniendo las consideraciones de los rangos donde deben de estar las bandas de vibración o las formas de dichas bandas, podemos identificar los compuestos o más que nada los enlaces. Y ya dándole un enfoque más profundo, pues podremos encontrar hasta la molécula orgánica de la cual se habla. Claro, se puede ir todavía hasta la zona de las huellas dactilares, pero reiterando, es ya más complicada la interpretación en esa área de la radiación infrarroja. Y bueno, también esta radiación o estos espectros son muy importantes, como ya se vieron en las aplicaciones. Principalmente, y me gusta mucho reiterar lo de la detección temprana del cáncer cervicouterino, me parece muy importante. La verdad desconozco el dato de qué tanto afecte al año
a la mujer este cáncer. Quiero imaginar que mucho, porque tengo entendido que es un cáncer famoso, digámoslo así. Entonces se me hace muy importante el apoyo también de la hemoglobina y que ayude, ¿no? Para que los espectros puedan identificar esa presencia de esas células cancerígenas y pues evitar más cáncer de este tipo, ¿no? Y pues en general también me gustó mucho la aplicación que se tiene para la descontaminación del agua, que reitero, si esto se llega más a fondo y llega alguien y tiene una gran propuesta, puede causar hasta una revolución, me atrevo a decir, porque eso me hace muy importante. Y bueno, en general, esa sería mi conclusión respecto a este tema. Me gustó indagar, la verdad desconocía mucho de esto, nunca me había centrado en una sola zona electromagnética, siempre era verlo en general y me gustó mucho, la verdad, fue un buen tema y me llevo gran conocimiento, desconocía mucho, o me atrevo a decir que hasta todo de lo que expuse en este tema, pero la verdad estuvo muy interesante, ¿no? Como toda radiación, ¿no? Bueno, más que nada la infrarroja hace esta alteración, ¿no? De las vibraciones moleculares. Por ello es que la óptica es muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, y esta sería la conclusión de mi video. Y bueno, profe, no me queda más que despedir mi video. Traté de hacerlo de la manera más clara y completa. Espero que le haya gustado. Esperemos que esta situación pronto pase para después regresar de manera presencial como antes. Hasta aquí mi video, que esté bien y muchas gracias.